Vamos a entrar en la palabra de nuestro Dios y se cuenta la historia, mire, de un hombre que fue a la iglesia un domingo en la mañana y después, como muchos de nosotros, se fue a un restaurante con su familia. Pero en camino al restaurante, este hombre comenzó a criticar lo que el pastor había dicho. Va de criticar, no le gustó lo que el pastor dijo y va de decírselo a la familia. También en rumbo a ese restaurante se toparon con un poquito de tráfico. Y él, como usted se puede imaginar, comenzó a criticar a medio mundo por ese tráfico. Decir, ¿qué onda con este tráfico si es domingo en la mañana? ¿Cómo puede haber tráfico? Qué bueno fuera ir y vivir en un lugar donde no hay tanta gente. Él decía, ¿de dónde viene tanta gente, verdad? Y va de criticar. Mire, llegaron al restaurante con su familia y no perdió mucho tiempo. Él, como había bastante gente, empezó a criticar a la persona que lo estaba ayudando ahí para registrar su familia. Luego comenzó a criticar al mesero que no se estaba demorando mucho para esa comida. Finalmente llegó la comida. Y ahí él, bien cristiano, ¿verdad? Le dice a su familia, cierren todos sus ojos, vamos a orar. Oran, dicen amén, se ríen, ¿verdad? Porque conocen, no es ustedes, sino conocen a alguien así, ¿verdad? Ora, dice amén, y el hijo se le queda viendo y le dice, papá, tengo una pregunta para ti. Ok, hijo, ¿qué pasó? Le dice, papá, mira, ¿piensas tú que el Señor te escuchó cuando veníamos de la iglesia y comenzaste a criticar y a decir y todo lo que estabas diciendo? ¿Piensas tú que el Señor te escuchó? Y el papá un poquito sorprendido, ¿verdad? Que el hijo le diga esto, sorprendido, un poquito apenado también, le dice, bueno, pues claro, Dios está donde quiera y sí, el Señor me escuchó. Y dice, bueno, papá, ok, está bien. ¿Y piensas tú que te escuchó Dios cuando estabas orando por la comida? Y dice, sí, me escuchó. O sea, Dios escucha la oración de todos. ¿Qué pasó? Dice, bueno, es que tengo una duda, papá. Entonces, ¿a quién realmente oyó Dios? ¿Al que estaba criticando o al que estaba orando? Imagínese usted, ¿a quién escuchó Dios entonces, papá? Mire, eso duele, ¿no? Y como padre, quizás siguiendo a su hijo, decirle es un adolescente, es ahí del momento donde usted castiga a ese. ¿Cómo pudo haber dicho eso, verdad? Castigado 100% por decir la verdad, porque duele. Pero mire, le voy a decir algo. Si somos honestos y estamos en una iglesia el día de hoy, si somos honestos más de una vez en nuestra vida, nosotros también hemos sido un poquito inconsistentes con lo que creemos y decimos y lo que hacemos, ¿cierto? Mire, muchas veces nosotros podemos mandar señales mixtas a las personas que nos rodean con la forma en la que vivimos. No confundimos quizás a las personas que nos rodean y no sé si soy solo yo, me están viendo un poquito raro, mire, soy solo yo acá que somos inconsistentes, no. Hasta se rieron antes de decir, ¿verdad? Todo esto. Muchas veces somos inconsistentes, somos culpables muchas veces de hacer lo mismo. Ahora, una cosa le voy a decir, una cosa es ser llamados la atención, como en esta historia que el hijo llamó la atención a su papá, y ser llamado la atención y cambiar, o sea, recapacitar y decir, híjole, sí, no estoy siendo consistente. Una cosa es eso. Y otra cosa completamente es saber que somos inconsistentes y no importarnos. Mire, hasta vivir de doble manera. Ser una persona aquí en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, y ser otra persona al salir de las puertas. Ser completamente distinto. Eso es otra cosa, vivir de dos maneras.
Mire, por conveniencia somos otra persona en otro lugar, por conveniencia o por vergüenza somos otro tipo de persona. ¿Sabe cómo se llama esta inconsistencia? Comienza con H. A ver si lo adivina usted. Se llama hipocresía. Hipocresía. Mire, le voy a dar la definición de la hipocresía. Aquí esto es basado en el Diccionario Real Academia Española. Dice así: la hipocresía es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen. Es fingir algo. Y en otras palabras, yo digo que creo algo, pero actúo de una forma contraria a lo que estoy diciendo. Eso es hipocresía. Y la hipocresía, le voy a decir, es cosa seria. Es cosa seria para relaciones en cualquier lugar. Es cosa seria en nuestro trabajo, ¿verdad? Porque no se le puede creer a la persona, porque esa persona es doble, no sabe qué va a creer el día de hoy o no. Es peligroso en nuestra familia también, porque todos nos están viendo, ¿verdad? Y sabe, es peligro en una comunidad como esta. En un lugar como llamado iglesia es bien peligroso la hipocresía. Alguien lo puso de esta forma, hablando del peligro, dijo esto. Dijo, el gran peligro del cristiano es predicar y no practicar. Es creer y no vivir lo que uno cree. Y le vuelvo y repito, esto puede suceder para todos, ¿verdad? Nos puede suceder y qué bueno que alguien puede hablar verdad y quizás podemos cambiar, pero aún así, mire, esto tenemos la capacidad fácilmente de minimizar la hipocresía, de decir nada pasa, todo está bien, no hay ningún problema. Y sabe, es por esta razón que estamos en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros necesitamos a la persona que está a nuestro lado. Necesitamos una comunidad para evitar este peligro en nuestras vidas. Una comunidad que nos hable la verdad, que nos hable con verdad. Así como miramos a este hijo, ¿verdad? Hablar la verdad, hacer preguntas difíciles cuando necesitamos ser preguntados, ¿qué onda contigo? No necesitamos a una comunidad que nos anime a quitarnos la máscara que muchas veces fácilmente, sabiéndolo o no, nos ponemos estas máscaras. Mire, si usted tiene una Biblia, yo quiero que vaya conmigo a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, el día de hoy continuamos nuestra serie de Gálatas mirando un incidente bien particular. A primera instancia, este incidente no pareciera que debería estar en la defensa de Pablo, pero mirándolo más de cerca, miramos que realmente está ahí para dar validez a la gracia de Dios. Que oiga, todos necesitamos la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que todos estamos disponibles y necesitamos aferrarnos a estas grandes verdades. Mire, la semana pasada nosotros vimos cómo los apóstoles confirmaron el ministerio de Pablo. Estos apóstoles confirmaron que Pablo estaba dedicado a predicar la gracia de Dios a los gentiles, que la gracia de Dios era solo por gracia, solo por la fe en Cristo Jesús únicamente a todo tipo de persona. Y estos pilares de la fe, mire, a pesar de confirmarle a Pablo su ministerio, estos pilares, como todos los que estamos acá, estaban en proceso. No estaban exentos a desviarse también. Y nosotros vamos a ver esto bien particular que sucede acá. Mire, cuando hablamos de personas en proceso y hablamos de apóstoles, ¿quién viene a nuestra mente? El apóstol Pedro, ¿verdad?
que desde el momento que él confió en el Señor, Pedro, en lugar de pensarlo bien, él hacía, ¿verdad? En lugar de pensar, él decía y se metía en líos muchas veces. Era una persona en proceso. Como todos nosotros, Dios estaba trabajando en el corazón de Pedro. Pero mire, Pedro había recibido también, lo vimos la semana pasada, como el apóstol Pablo, un llamado bien particular de predicar la gracia de Dios a los judíos principalmente. Y Pedro, Dios estaba moldeando su vida, mostrándole que no solamente él iba a ser llamado a los judíos, sino el evangelio ahora de la gracia era para todos. Y Dios venía formando la vida de Pedro. Si usted ha leído el libro de Hechos, miramos cómo Dios comienza a revelar nueva cosa que Dios estaba haciendo en su iglesia. En Hechos capítulo 10 en particular, usted lo puede leer en casa, pero lo voy a resumir. Pedro se encontraba orando. Y dice que era mediodía, él tenía hambre y Dios le muestra una visión a Pedro. No sé si usted se recuerda, comienzan a bajar del cielo todo tipo de animales que de hecho los judíos tenían grandes restricciones de comer por requisitos y restricciones de la ley judía. Ellos no podían comer de estos animales para estar bien delante de Dios, estar agradable. Ya estamos hablando de cerdos, estamos hablando de langostas o camarones, cosas así. Ellos tenían muchas restricciones, pero comienzan a descender estos animales. Y Dios le dice a Pedro, Pedro, mira, levántate y come. Él dice como judío, ¿cómo puede ser? De ninguna manera, yo no voy a comer nada impuro. Y Dios lo para ahí a Pedro y dice, Pedro, momento, no llames lo que yo he limpiado, no lo llames tú impuro. Dios, mire, estaba trabajando en la vida de Pedro. Pedro, esto va más allá de lo que tú te puedes imaginar. La gracia de Dios viene por gracia. La aceptación delante de Dios, como hemos visto en el Evangelio, es por gracia de Dios, no por lo que hacemos o no hacemos, Pedro. Pedro continúa y va Dios a usar, lo va a llamar a una casa. En Hechos capítulo 11 lo llama la casa de ahora un gentil. Recuerde, él fue llamado a los judíos, pero la llama la casa de Cornelio, un centurión romano. Y él predica el evangelio y sabe, híjole, para la sorpresa de Pedro, este centurión, este gentil, mire, acepta, confía en el Señor y es hasta bautizado, imagínese usted. Aquí los judíos que tenían sus tradiciones se comienzan a molestar y Pedro dice, yo no sé lo que está sucediendo, pero lo que sí sé es que Dios está haciendo algo nuevo. Él lo confirma. Pero pasa un tiempecito y mire, comienza a suceder algo que puede suceder en nosotros. Muchas veces comienza a suceder inconsistencias con Pedro. Pedro dice algo, pero hace algo distinto. Pedro comienza a mandar señales mixtas a las personas que le rodean. Y ahí Pablo lo ve y lo confronta. Pablo lo confronta para ayudar a Pedro. Y ahora sí, continuamos en el versículo 11 donde dejamos. Dice así, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara. Mire esto, porque él era digno de ser censurado, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, de parte de Jerusalén, Santiago acá, estos pilares, dice, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retirarse y apartarse porque temía los de la circuncisión. Los que tenían estas restricciones para estar aceptados delante de Dios, Pedro quería aparentar algo con ellos. Y el resto de los judíos se le unieron a su, mire esta palabra, hipocresía,
de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Mire, Pablo dice acá que cuando Pedro iba a visitarlo a él a Antioquía, Pedro, mire, se juntaba con todos los gentiles. Él era cuates con ellos. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Abrazaban, hasta comía, dice, con ellos, juntos con ellos, comían todo tipo de comida. Mire, me imagino que Pedro ahí se comía sus tacos al pastor, hasta cochinita pibil con ellos, ¿verdad? Tranquilo, nada pasa. Pero cuando venían los demás, que tenían estas restricciones para estar bien delante de Dios, Pedro, mire cómo cambiaba un poquito. Cuando ellos no estaban, doble porción de cochinita pibil, por favor. Pero cuando venían los de la circuncisión, mire, él se apartaba de ellos. Mire, era inconsistente en lo que creía y hacía. Quizás tuvo la presión del qué dirá la gente y Pedro cambiaba, pero Pablo lo confronta. Y lo va a confrontar de una forma práctica y una forma teológica. Miren lo que dice versículo 14. Dice, pero cuando vi que no andaba con rectitud en cuanto a la verdad, la gracia, únicamente a través de Jesús, el evangelio de la gracia, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles que vivan como judíos? En otras palabras, Pedro, mira, si tú eres judío y vives como gentil cuando ellos no están, ¿cómo te atreves a forzarle a ellos que vivan como tú, que eres judío? En otras palabras, Pedro, ¿qué estás haciendo? Versículo 15 dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre, no es justificado por las obras de la ley, por llenar un requisito o abstenerse de cositas ahí de la ley, sino somos justificados mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo le dice, mira, Pedro, es imposible. Y tú lo sabes muy bien, Pedro, que uno pueda recibir justificación, que uno pueda ser declarado santo delante de Dios por seguir reglas y tradiciones. Imposible, Pedro, porque solo Cristo puede hacer eso. No es lo que tú haces o no hagas, es lo que Jesús hizo por ti, Pedro. Es por gracia del evangelio que nosotros somos santos delante de Dios. No por lo que hacemos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Y Pablo va a desarrollar este tema teológico en los capítulos que vienen. Así es que no se lo pierda. Pero aquí él habla directo a Pedro. Pedro le dice Pablo a Pedro, Pedro, ¿qué onda contigo? ¿Qué estás haciendo? Pedro, mira, no dejes, sé consistente en lo que crees y haces por el amor del Señor. Pablo está animando a Pedro. Ahora, nosotros no sabemos cómo Pedro tomó esto. Se dice que él lo confrontó delante de todos y cara a cara. Yo no sé cuál fue la actitud que tomó Pedro porque los versos no dicen cómo actuó, pero lo que sí sabemos es la historia de la Biblia. Y miramos que en Hechos 15, Pedro, cuando está el concilio de Jerusalén y están los apóstoles, ahora sí definiendo bien qué es esta gracia de Dios, Pedro es el que se levanta enfrente de todos y dice, definitivamente Dios está haciendo algo. Es por gracia y es para todos este evangelio, las buenas noticias del Señor, no es por lo que hacemos, sino es por Cristo Jesús. Mire, sin duda Dios estaba formando el corazón de Pedro. Él fue llamado la atención y por la gracia de Dios, Dios usó esa confrontación para su gloria.
Ahora la pregunta que les tengo hoy es ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Cómo recibimos nosotros quizás un ánimo de alguien más? Recuerde, todos estamos en proceso el día de hoy, todos acá. No importa cuánto tiempo usted tenga en la iglesia, oiga, le voy a decir algo, usted necesita a la persona a su lado. No importa cuánto usted sepa de la Biblia, muchas veces somos ciegos a nosotros mismos. La Biblia dice que el pecado nos ciega, fácilmente nos enredamos nosotros mismos, nos necesitamos los unos a otros para crecer. Y sabe, le voy a decir algo, muchas veces es requerido que alguien nos hable con la verdad así cara a cara. Para crecer muchas veces es lo que muchos, incluyendo el pastorcito, necesitamos. Así es que entonces, mire, ¿cómo aplicamos esto? ¿Qué puedo yo aplicar de esta confrontación el día de hoy? ¿Cuáles son algunos principios que yo puedo tomar de esto? Bueno, le voy a dar 4 principios. Si usted está siguiendo la guía del sermón, aquí vienen los blancos de esta guía y usted puede tomarle foto aquí a la pantalla. Pero en primer lugar, necesitamos saber lo siguiente, que todos aquí, número 1, oiga esto, somos responsables ante otros cristianos de lo que decimos y hacemos. Mire, el evangelio de la gracia de Dios ha venido a liberarnos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios que somos libres en el Señor, pero no usemos esa libertad como libertinaje para hacer lo que nos ronque la gana. No. Oiga, somos responsables con lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Somos responsables con lo que decimos y hacemos, viceversa. Necesitamos a personas en nuestra vida que nos ayuden a ver y a vivir de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Necesitamos a necesitamos a Pablos que nos hablen de una forma directa a personas, oiga, que no se agüitan. Personas que no tienen miedo de decirnos la verdad cuando necesitamos oír la verdad. Que nos hablen con la verdad, necesitamos a Pablos. Así es que dígale a la persona que tiene a su lado, no te agüites, dígale. Mire, en segundo lugar, oigan bien, ya los desubiqué con eso, ¿verdad? Jamás usted iba a pensar que iba a decirle a la persona no te agüites al lado suyo, ¿verdad? En una iglesia, peor. Número 2, oiga esto. Necesitamos saber, número 2, que nuestras palabras y acciones tienen consecuencias más allá de nosotros mismos. ¿Cuántos saben eso? Que lo que usted hace, mire, va a perjudicar a los demás. La decisión de Pedro, miramos en el pasaje del día de hoy, la decisión de ser captivo a la presión y ser hipócrita y caerse en la hipocresía, esta decisión causó que Bernabé también cayera con él. Pablo lo dice, hasta Bernabé cayó en esta hipocresía. Los otros también. Bernabé, que era una persona madura en el Señor también. ¿Sabe por qué? Porque Pedro comenzó con esto. Afectó a las personas que le rodean. Mire, si vivimos vidas inconsistentes, sin duda los que están a nuestro alrededor también, ténganlo por seguro, vivirán vidas inconsistentes. Ese es el peligro de esto. Nuestras palabras y acciones tienen consecuencias. Número 3, el evangelio de la gracia de Dios no solo se cree, sino se vive, se vive. Nosotros hemos enfatizado este punto, esta verdad en las semanas pasadas, pero una persona, oiga, que habla de la gracia de Dios y aleluya, pero es legalista al salir de acá, o peor, es persona de libertinaje completo, oiga, es un obstáculo para el evangelio.
Debemos nosotros vivir lo que creemos constantemente, ser fiel. Mire, lo que hacemos va a decir mucho mucho más de lo que podemos comunicar. Los jóvenes lo saben, la historia que compartimos lo saben. El papá era inconsistente, eso habló más a la vida de ese hijo. Alguien lo puso de esta forma, y lástima que no lo tengo en pantalla, pero oigan muy bien. Dice, lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Voy a repetir. Lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que tú dices. ¿Cómo estamos viviendo? La forma que vivimos es la forma que muchos escuchan. Es que debemos creer y vivir el Evangelio. Finalmente y último, número 4, debemos todos saber el día de hoy que Jesús, y aquí está la gracia de Dios, Jesús es nuestro estándar perfecto siempre. ¿Cuántos dicen amén por eso? Oiga, le voy a decir otra vez, todos acá estamos en lo mismo. Todos nosotros, mire, podemos y vamos a fallar al estándar de Dios. Ninguno de nosotros somos capaces de amar a Dios, amar a nuestro prójimo como deberíamos, pero Dios, por medio del Evangelio, de la gracia de su Hijo llamado Jesús, nos da acceso por medio del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros a vivir de una manera diferente. Y sabe, cuando empecemos a ver los capítulos 4 y 5 de Gálatas, esto es el Evangelio. Nosotros podemos vivir de una forma diferente. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él viene a habitar en nosotros, nos da la capacidad de ser consistentes y constantes si regresamos a Él. Mire, Él nos da todo lo que necesitamos en Cristo Jesús. Así es que si tú estás acá, te voy a dejar con este pensamiento. Si tú estás acá y mira, quizás hay inconsistencias en tu vida. Tú sabes que la estás regando, estás pintando algo que no crees. Mira, qué bueno que estás acá, porque hay alguien que te conoce. Nosotros podemos pintar, podemos ponernos máscaras acá, pero no delante de Dios. Y sabes, Dios te ha traído acá para regresar a Él. Mira, si hay inconsistencias en tu vida, vayamos todos a Jesús el día de hoy. En lugar de seguir con estas inconsistencias, de estas máscaras, en lugar de aparentar que somos mejores porque no hacemos lo que el fulanito hace, mire, dejemos todo eso. El legalismo nos lleva al orgullo. El orgullo es pecado delante de Dios. Rindámonos todos juntos, reconozcamos que todos necesitamos la gracia de Dios y postrémonos delante de aquel que es digno de toda gloria y honra. Aferrémonos a Él el día de hoy. Cuando hacemos eso, algo comienza a suceder. Cuando sabes que es por gracia y no es por obras, hay gratitud, hay rendimiento, hay, Señor, ayúdame, yo sé que estoy mal. Mire, que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón, lo más profundo de nuestro corazón el día de hoy. Mire, nosotros vimos cómo Dios trabajó con Pedro y sabe, Dios quiere trabajar en tu vida. Dios quiere trabajar en tu vida. Dios te tiene aquí por un propósito. Y es para aferrarte a esta gracia que te hace libre verdaderamente. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias por tu